material audiovisual a continuación corresponde al esfuerzo de investigadores en conjunto para informar de los siguientes temas a la audiencia de este canal. Este canal no apoya ideales polémicos, racistas y antisemitas que se podrán abordar en este video. Nuestra única labor es informar. Véalo con discreción. Este es uno de los ejemplos más comunes del efecto Mandela. Mucha gente recuerda claramente una película protagonizada por Sinbad como un genio llamado Shazam, pero no existe. Probablemente sea solo gente que no recuerda Shazam. Una película similar protagonizada por Shaquille O'Neal. La gente ha compartido una foto de Sinbad, comediante norteamericano conocido, vestido como un genio, pero el mismo Sinbad dice que solo era el vestido para una noche de cine que organizó, y obviamente niega que Shazam exista. No se es un gran creyente de que el efecto Mandela sea un recuerdo falso de líneas de tiempo divergentes. Era muy interesante el cómo uno de estos ejemplos de déjà vu tan diferentes pueda cambiar la percepción de una generación entera. El delirio del show de Truman es un trastorno en el cual el individuo cree estar en un reality show y que su vida es grabada las 24 horas de todos los días de la semana. Este padecimiento toma su nombre del filme The Truman Show. El individuo piensa que su vida es falsa, las relaciones no son verdaderas y todo está creado para complacer a los televidentes. Sin duda una condición desesperante por creer que tus familiares son falsos, todo a tu alrededor y creer que unos televidentes te están viendo por mera diversión es sin duda un sentimiento algo complicado de procesar. Los delirios, creencias fijas y erróneas, son síntomas que, en caso de que no existan trastornos orgánicos, indican el tener dicho síndrome. El contenido de los delirios varía considerablemente, limitados por la imaginación de la persona que sufre los delirios, pero se han identificado algunos temas, como, por ejemplo, la persecución. Estos temas tienen una gran importancia diagnóstica ya que apuntan a ciertos diagnósticos. Los trastornos delirantes de tipo persecutorio, por ejemplo, habitualmente están relacionados con la psicosis. Luego de revisar fuentes de manera literal y buscando ambos términos de manera independiente, sin éxito en ninguno de los intentos, llegué a la conclusión de que este puesto se refiere en realidad a dos criaturas mitológicas en particular. Comencemos con Siapox, que resulta se puede referirse a los hesiápodos. Estas son criaturas mitológicas de origen grecorromano que tienen una sola pierna ocupando el puesto de ambas, terminando en un pie tan grande como su torso. Su nombre deriva del apodo que llevaban, sombra pie, pues se decía que en caso de necesitar sombra ocupaban su enorme pie como sombrilla, mientras que Bellemis se puede referir a los blemme, o blemios en español. Criaturas sin cabeza cuyo rostro se ubica en el torso del individuo. El mito deriva del pueblo de los blemitas, ubicados en el Alto Egipto, cuyos guerreros llevaban una armadura particular que les cubría de la nariz a las rodillas. De ahí se corrió el rumor de un pueblo de habitantes deformes. Su auge se situó en la Edad Medieval y el Renacentismo, gracias al cristianismo que usó estas criaturas a la hora de retratar a los pueblos paganos. El caso de Columbine es, junto al 9/11, uno de los sucesos trágicos que más marcaron en toda la historia de los Estados Unidos. Su influencia es tanta que incluso representa un cambio para el mundo como tal. Lo que nos compete en este tema es que mucha gente cree que, aparte del conocido dúo de perpetradores que planearon el tiroteo, Eric Harris y Dylan Klebold, mencionan y juran que vieron a un tercer perpetrador que estaba relacionado con los ya mencionados autores del tiroteo. La simple idea de que exista una tercera persona involucrada en este caso resulta bastante irreal e improbable. Mencionemos algunos casos en relación a esta teoría. Varias personas dieron diferentes versiones de quién fue el tirador y muchas han declarado que no fueron Harris y Klebold, sino que fue otro
otro cómplice. Estas declaraciones se explican solas al comprender que las personas durante el tiroteo estaban muy confundidas. Además, Harris y Klebold estaban en constante movimiento y eso llevaría a creer que estaban en muchos lugares al mismo tiempo. Varias personas informaron haber visto a un tirador en el techo de la escuela, pero después de la investigación policial resultó ser el conserje. Toda esta teoría del tercer pistolero se desmiente sola por esta razón, y son por las mismas imágenes de CCTV, en donde podíamos ver a Eric y a Dylan, ya que ellos eran las únicas personas presentes en cualquiera de las cintas del sótano. Vamos a ver, son los únicos de los que se habla como tal. La única evidencia que respalda a un tercer tirador es el testimonio de uno de los tantos testigos, que también dio la teoría de un francotirador en el techo, quien resulta ser el conserje, ya mencionado. Lo que probablemente sucedió fue que 3 personas fueron detenidas poco después fuera de la escuela. Las noticias lo informaron, otros supervivientes vieron este informe y repitieron que hubo 3 tiradores. Así que es como una especie de confusión en base a la memoria de la gente. ¿Vieron 3 tiradores o escucharon que habían 3 tiradores? En total, la evidencia física muestra que solo hubo 2 tiradores. Hay 2 nombres que varias personas señalan, y según lo que se dice, uno de ellos puede ser el tercer tirador de Columbine. El primer nombre que se menciona, al que se le hizo una investigación policial, sería reportado por la CNN. El mismo es Mike Maines, de 22 años en esa época, quien solía ser un amigo y conocido del dúo, aparte de ser un exalumno de Columbine. Esto porque básicamente eran menores, y eso demostraba que él estuvo involucrado de alguna manera con el tiroteo. Pero al final se demostró que él no tenía nada que ver con el atentado en la escuela, y además, él no tenía idea de los planes que estos niños tenían planeados. A raíz de esto, tiempo después, se dieron con otras 2 personas más cercanas a Dylan y a Eric. Philip Duran, graduado en Columbine y trabajador de una pizzería local, presentó a Dylan y Eric a Mark para que le compraran un arma. Se declararía culpable debido a que sus hermanos menores fueron víctimas de la tragedia y solo se le dio un poco de años de condena, con una libertad condicional en el año 2000. Robin Anderson, una amiga de Dylan que adquirió el rifle y las escopetas para los tiradores en una feria de armas, fue la única que se le dio una condena diferente a las de las otras 2 personas por su relación con el dúo. No había ninguna ley que prohibiera la compra de un arma larga para que un particular se la diera a otra persona. Al negar que supiera lo que planeaban los perpetradores, no fue acusada de ningún delito debido a una laguna legal. La ley 1243 fue bautizada como la ley Robin Anderson y proponía castigar el acto de entregar un arma a un menor sin consentimiento paterno. Ninguno de los 3 mencionados conocidos del dúo puede ser el dichoso tercer tirador. Y el segundo nombre fuerte que se mencionó es el de Robert Perry. Este nombre se mencionaba debido a una investigación hecha por un usuario de Reddit que afirma que él supuestamente es el tercer tirador. La evidencia de ese usuario se respaldó por las declaraciones de los testigos conocidos como 11K. Los elementos que no se publicaron incluyeron imágenes de seguridad de la oficina de administración que fueron disparadas, las cintas del sótano en las que Harris y Klebold discuten sus intenciones y supuestamente no se publicarán hasta que el sheriff a cargo deje de trabajar como tal. Según él, menciona que más de 100 testigos dan una descripción de un tirador que no coincide con Klebold y Harris. Algo que se menciona con frecuencia es una camisa teñida con una corbata. Y 40 testigos mencionan que un desertor llamado Robert Perry a menudo andaba por el campus y era conocido por ser una persona muy enojada. Lo que menciona el usuario es que hubo una coartada, y esto principalmente fue proporcionado por su madre, la cual falleció a causas desconocidas en el año 2008. La madre Anne Marie Hulscherter se suicidó en su casa de empeño. Supuestamente estaba mirando un arma, la cargó y se disparó en la cabeza. También vale la pena mencionar que 2 supervivientes de Columbine, Stephen Hart y Nick Kohlsulman, recibieron disparos de un pistolero misterioso en la misma tienda Subway en la que trabajaba la primera víctima, Rachel Scott. Testigos de la transacción en la que se compró la Tech 9 describieron al comprador como cabello rizado de 6 de largo, más o menos hasta los hombros, usando una camiseta de pizza de Blackjack, con acné en la cara y aparentemente de 20 años. Esta persona no los identificó como Klebold o Harris, sino que eligió a alguien más en la lista de fotografías. En lo personal pienso que esta teoría puede que tenga algo de veracidad, pero se me resulta improbable, porque los videos e imágenes de la cinta del sótano nunca se van a mostrar, no porque el sheriff a cargo deje su puesto, sino por la petición de las familias de las víctimas del tiroteo en Columbine. Y vuelvo a resaltar la confusión y el pánico colectivo de los testigos. Los 2 perpetradores se movían muy rápido y la visión de las personas que vieron todo eso les podría jugar un engaño, creyendo que había 1 o 2 personas más. Al fin de cuentas, esta teoría, pese a que posiblemente no sea real, es todo un caso de histeria colectiva notorio.
La conspiración de Bielefeld afirma que la ciudad de Bielefeld de Alemania no existe, pero es una ilusión propagada por varias fuerzas, más bien, su existencia es propagada por una entidad conocida solo como ellos en alemán, siempre en mayúsculas, que ha conspirado con las autoridades alemanas para crear la ilusión de la existencia de dicha ciudad. La teoría plantea 3 preguntas. ¿Conoces a alguien de Bielefeld? ¿Has estado alguna vez en Bielefeld? ¿Conoces a alguien que haya estado alguna vez en Bielefeld? Siempre se espera un no a las 3 preguntas y cualquiera que responda afirmativamente a las 3 preguntas o afirmar alguna existencia de Bielefeld, será descargado de inmediato como parte de la conspiración o haber sido eliminado. Los orígenes y razones de esta teoría, los creadores originales incluyen en forma de broma a la Agencia Central de Inteligencia, el Mossad y extraterrestres. Aquí la verdadera pregunta es: ¿por qué hacer creer a la gente que Bielefeld no existe? Es el nombre histórico atribuido a un críptido devorador de hombres, semejante a un lobo, perro o perro lobo, que asoló la región de Givaudan, localizada en el actual departamento francés de Lucer, región de Occitania, en el sur de Francia, entre 1764 y 1767. Los ataques, que cubrieron un área que abarca 90 por 80 kilómetros, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían cabeza grande con formidables dientes y largas colas, según testigos contemporáneos. A mediados de 1700, Givaudan era una región rural y boscosa. La gente allí disfrutaba en gran medida de una vida tranquila de trabajo agrícola. Sin embargo, el final de la tranquila reputación de Givaudan llegó en 1764. Ese año, una serie de ataques de animales aterrorizaron a la población. Para 1767, unas 100 personas fueron asesinadas aproximadamente, aunque un estudio hecho a finales de los 80 revela que fueron 210 ataques confirmados del animal, por una criatura que se conoció como la bestia. Los que vivían en la región estaban en constante vigilancia por la bestia, y el área se hizo conocida en toda Francia y el mundo por los ataques. Los sobrevivientes describieron un animal muy grande con pelaje rojizo. La criatura también tenía una cola con borlas, una línea oscura a lo largo de la columna vertebral y manchas en los costados. También era increíblemente fuerte y feroz, dejando pocas personas para describir sus ataques. Quienes lo hicieron también agregaron que la bestia tenía garras afiladas, un aullido feroz y la capacidad de saltar unos 30 pies. Si estás pensando en un lobo por la descripción, estás en lo correcto. Muchos en ese momento creían que este era el caso. De hecho, el rey Luis XV de Francia envió a muchos cazadores reales para encontrar y matar a la bestia, creyendo que era un lobo. Sin embargo, los cazadores tuvieron poca suerte. Se creía que uno había matado a la bestia en 1765, pero los ataques continuaron. En 1767, el reinado del terror de la bestia terminó después de que un granjero de Givaudan, llamado Jean Chastel, le disparara a un animal grande. Cuando cesaron los ataques, se cree que esta criatura era la bestia. Sin embargo, los historiadores aún no están seguros de que era la bestia. Algunos aún mantienen la creencia de que se trataba de un lobo grande. Otros, sin embargo, tienen sus propias teorías. Una es que la bestia fue la última de una especie extinta y exótica, como es el lobo del huargo. Algunos también creen que fue un híbrido de uno de esos animales antiguos y el lobo moderno. Las personas que han estudiado la historia también señalan a otros animales. Algunos creen que fue una hiena. Otra teoría popular es que la bestia era un león. Específicamente, muchos expertos afirman que las descripciones de los sobrevivientes recuerdan a un león macho joven que aún no ha alcanzado la madurez. Como era poco probable que la mayoría de las personas que vivían en el sur de Francia en la década de 1700 hubieran visto un león en persona, es posible que no hayan reconocido a la criatura. Por supuesto, otros creen que la bestia era una criatura sobrenatural, como un hombre lobo. Si bien esto es probable, es fácil ver que la gente recurriría a esta explicación. Algunos van más allá diciendo que la bestia era parte de una serie de animales criados y entrenados por Jean Chastel y su hijo, para vengarse de las personas que lo despachaban e implementar las lecciones del Marqués de Sade, de quien eran muy cercanos. Al ser un simple animal salvaje, no habría podido evitar las enormes partidas de caza que se organizaban para rastrearlo, cientos de hombres y perros, por lo que la única forma de supervivencia de la bestia era tener un refugio donde los hombres nunca lo buscaran, básicamente en un hogar de hombres. Dado que algunas personas informaron que la bestia parecía un humano vestido como un hombre lobo, es muy probable que en algunos casos Chastel o su hijo cometieran los crímenes por sí mismos vestidos y actuando como monstruos.
O quizás otros asesinos en serie de la época aprovecharon el momento de terror y mataron a sus víctimas disfrazados de lobos, seguros de que la bestia habría sido la culpable. Esto explicaría por qué las víctimas eran en su mayoría mujeres y niños, que a menudo se encontraban desnudos y separados de sus órganos reproductivos cuando fueran revisados. A nadie se le ocurrió analizar los cuerpos para saber si también habían sido abusados, ya que todos pensaban que era una bestia, pero probablemente algunos de ellos lo eran. Por último, en relación a animales de África o de otros lados de los que he señalado, se menciona de parte de usuarios de Reddit o de otros sitios que la bestia tiene un aire muy parecido a un animal extinto descubierto hace poco por sus fósiles llamado Simbakuwa kutukafrika, un depredador enorme proveniente de las praderas de Kenia y era más grande que un oso polar, con 23 millones de años y perteneciente a la familia Hyaenodonta. Sin embargo, esto se puede desmentir, ya que resulta muy ilógico esa idea de que algún sobreviviente de esa raza de animales llegara de Kenia a Francia sin ser notado por su enorme altura. Más si consideramos que la bestia de Givaudan le da más señalamiento de ser un lobo, y luego al otro animal que se le menciona y compara es a una hiena. En fin, después de todo, las historias de la criatura representan un animal más fuerte y feroz de lo que la mayoría de la gente conoce. Nunca se sabrá la verdad de lo que era esta criatura tan curiosa. Los tulpas son entes supuestamente provenientes del misticismo budista adaptados bajo el teosofismo, creencia del siglo XX donde se idolatra al conocimiento eterno. El término viene del tibetano manifestación al tratarse de invocaciones o manifestaciones físicas del pensamiento. Según la filosofía tibetana, esto es una muestra de que nuestro entorno es parte de una simulación concebida por nuestro espíritu. En Occidente se les conoce como figuras provenientes de la meditación y la visualización, capaces de tener autonomía y voluntad propia. No provienen de la mente de su creador o tupamante, sino que se vuelven entes físicos y tangibles en nuestra realidad. Estos elementos pueden ser desde animales o humanos, hasta edificios y paisajes. Su existencia suele ser etérea, desvaneciéndose en ese mismo momento. Pero con el suficiente entrenamiento en meditación, el elemento podría llegar a tener una vida más prolongada. También puede ayudar si lo mantienen más de un individuo. La anomalía del mar Báltico fue descubierta por exploradores en junio de 2011. Es un objeto de forma inusual en el lecho oceánico del mar Báltico. Apodado la anomalía del mar Báltico, el objeto es una característica de forma extraña de 70 metros de largo que apareció en el sonar a 100 metros debajo de las olas. Las teorías sobre lo que podría ser la anomalía iban desde lo interesante hasta lo escandaloso, y algunos afirmaban que podría ser parte de una flota de ovnis estrellados en el fondo del océano. Algunos teóricos de la conspiración ahora afirman que la extraña anomalía en el fondo del mar Báltico es en realidad un búnker submarino utilizado en la Segunda Guerra Mundial. El sitio web teórico de la conspiración Time Lopes dijo: "Mi primera impresión al ver la anomalía del mar Báltico es que se parece a un búnker del siglo XIX o XX, y estamos mirando la parte inferior del techo. Es una estructura similar a las que se utilizaron durante las dos guerras mundiales". La anomalía del mar Báltico se refiere a las interpretaciones de una imagen de sonar indistinta tomada por Peter Lindbergh, Dennis Asberg y su equipo de buceo sueco Ocean Décimo mientras buscaban tesoros en el fondo del norte del mar Báltico en el centro del mar de Botnia en junio de 2011. Lindbergh analiza varias posibilidades de lo que podría ser el objeto. Tiene estas formaciones de escaleras muy extrañas, y si se construyó, debe haber sido construido hace decenas de años, antes de la edad de hielo. Si esto es Atlantis, podría ser bastante sorprendente. Lindbergh reconoce que el objeto podría ser una formación natural, como un meteorito que penetró en la edad de hielo o un volcán submarino. Es, según una leyenda urbana, un pozo sin fondo. En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Milt Waters, que afirmaba que en una zona de su propiedad, ubicada en la colina de Manhattan Street, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra,
ganado o hasta incluso gente muerta. Uno de los misterios del agujero, según Mel, era que no tenía fondo. Con el pasar de los años, la basura arrojada no se veía, iluminaba dicho agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona y el personal uniformado le amenazó que si seguía hablando del tema le plantarían droga en sus terrenos. La excusa que lo obligaron a dar es que un avión se había estrellado en sus terrenos. Mel volvió a dar una entrevista días después de lo que sucedió, explicando cuáles eran las verdaderas intenciones del gobierno. Mel recibiría del gobierno de los Estados Unidos $250,000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, en donde se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. La imagen muestra la supuesta ubicación del agujero de Mel. Bueno, para ser sincero, fue un tema un poco complicado de investigar, pero quizás por un error en el título del tema podríamos mencionar dos cosas que se puede referir con esto. El primero es que el tema se refiere a 7 naciones que a Estados Unidos nunca se le ocurriría atacar por diferentes razones políticas, sociales o económicas. Según los internautas conspiranoicos señalan a estos 7 países: Israel, única nación occidental en el Medio Oriente y un aliado cercano de los Estados Unidos. También recibe una gran cantidad de recursos de Estados Unidos. Por lo tanto, un punto de apoyo y un amigo en un área de naciones que son difíciles de manejar. Rusia, una de las superpotencias del mundo. Nunca antes había ocurrido una guerra total entre dos superpotencias, porque todos esperan que conduzca a un armagedón nuclear para todo el mundo. Arabia Saudita, una de las naciones más productoras de petróleo del mundo. Dado que el mundo todavía depende en gran medida del petróleo, y Estados Unidos. Incluso más que nadie, ser enemigos de esta nación probablemente conducirá a una deficiencia de petróleo, o lo venderán a otras potencias, como Rusia, Canadá, vecino, amigo y difícil de conquistar debido a áreas tan grandes y vacías. Pero sobre todo porque el resto de Occidente los odiaría por ello. China, la tercera superpotencia del mundo. También el mayor productor de materiales, ya sea hierro, juguetes baratos o celulares. Atacarlos conduciría a una falta repentina de muchos productos comerciales. Básicamente lo mismo que Arabia Saudita, Reino Unido, aunque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses lo ven como algo viejo y desgastado, sigue siendo uno de los puertos comerciales más grandes del mundo occidental. Una vez más, esto causaría problemas para el comercio mundial, el mismo Estados Unidos. Es decir, una guerra civil es algo que nadie quiere, pero no hay una posibilidad de que sea tan improbable como está actualmente el país. Básicamente, la guerra rara vez se trata de ideales y quién tiene razón o no, sino más bien sobre cómo se verá afectado el flujo de recursos. Si un conflicto obliga a una nación a buscar un nuevo socio comercial, que podría no existir, es poco probable que suceda. Y el segundo que dice otros usuarios, en el que se basa en el error tipográfico, se menciona que debería ser 7 naciones que Estados Unidos atacará y se lo menciona como parte de un supuesto plan para el nuevo siglo americano, un plan neoconservador en los años 90 y principios de los 2000 para derrocar a los gobiernos de Oriente Medio y volver a dibujar sus fronteras entre las nuevas repúblicas jeffersonianas, que por supuesto intercambiarían libremente su petróleo con los Estados Unidos. Lo mencionado se refiere a las guerras y envíos de tropas que hace el país a los países del Medio Oriente para contener y reducir el terrorismo, relaciones diplomáticas y cosas como solucionar el conflicto árabe-israelí y la limitación de la proliferación de armas de destrucción masiva entre los estados regionales. En conclusión, un tema bastante complicado a la hora de referirse a un país como Estados Unidos. Esta historia fue extraída de un artículo periodístico datado del 1 de noviembre de 1883. Un incidente notable le ocurrió a la pequeña hija del capitán William L. Pratt del condado de King George el pasado lunes por la noche.
A las 3 en punto de la madrugada se dirigió al manantial, a unas 200 yardas de la casa, en busca de un balde de agua para ser llenado. Cuando a mitad de camino, al pasar junto a un melocotonero cerca del río, una sensación de pavor indescriptible y sin explicación alguna se apoderó de ella. Su cabello se sentía erizado y una fuerte presión en los hombros la hizo caer al suelo. Con dificultad y con paso tortuoso, caminó hasta el manantial, tomó agua y emprendió el regreso a casa. Al llegar al mismo árbol que quedaba en la cercanía de la casa, algo de repente emergió de la maleza frente a ella. Cruzó recto el camino hacia otra desviación de maleza similar y desapareció. Parecía moverse justo por debajo del suelo, pero sin tocarlo del todo. Estaba cubierto con algo parecido a una extraña mata de pelaje parecida a una piel de abrigo viejo, con las mangas colgando con diminutas manos de garra afiladas apenas tocando el suelo, una a cada lado. Su cabeza estaba cubierta de pelo corto y rizado y parecía no tener cara, ojos o pies visibles que emergieran del ras del suelo, ya que eran prácticamente indetectables al ojo humano. Su desaparición en un espacio abierto de maleza tan vistoso a simple vista parece ser el misterio más grande de esto. Y a eso añade el hecho de que tan pronto desapareció, la presión y debilidad sentidas por la niña se desvanecieron tan pronto dejó de verse. La pobre niña estaba muy alarmada en aquel momento, y cuenta con auténtico pavor en su mirada que mientras que aquella extraña entidad pasaba cerca, sentía como si su vida estuviera dependiendo de aquel misterioso ser, que parecía como si le cegara la vida misma. La madre contó que estaba pálida como un cadáver y con la mirada perdida cuando llegó a casa, exclamando que aquello con pinta de abrigo viviente con cuernos quería llevársela. Aunque nadie le creyó, ya que estaba muy atemorizada y no consiguió dar una descripción muy consistente del ser que la atacó, su padre, el capitán Pratt, estaba en ese momento en la ciudad, y ella temía que fuera una señal de algún accidente que le hubiera ocurrido o le ocurriría, ya que eso también podría reclamarle, aunque tales afirmaciones nunca fueron confirmadas. La niña tenía 11 años en el momento de los hechos. En la actualidad, algunos conspiranoicos en el campo de lo inexplicable creen que esta historia pudo ser uno de los primeros indicios tempranos en la historia de lo que se cree que podría ser un críptido. Otros creen que pudo ser una forma de vida extraterrestre o monstruo mitológico que la niña confundió con algo mundano, que vino a este mundo por una causa desconocida. Aunque como suele ocurrir en este tipo de historias apenas encontradas, increíbles por unas cuantas personas que creen en estas cosas a pie juntillas, y no por la mayoría que ni siquiera las cree, sigue siendo un misterio irresoluble a día de hoy. The Blob es un sonido detectado en varias ocasiones en 1997 por una matriz de hidrófonos desplegada por la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos. El ruido que llegó a ser conocido como The Blob tiene una sorprendente similitud con el hecho de un iceberg. Sin embargo, algunos científicos y criptozoólogos han especulado que de hecho es la llamada de un animal marino de proporciones gigantescas nunca antes vistas, citando varios puntos en común con el Blob y las vocalizaciones de otras criaturas marinas como evidencia. El hecho de que este ruido sea de magnitudes tan fuertes hace dudar a muchos, aunque hay algunos que dicen que la criatura que emitió este ruido no es tan grande como la hacen parecer, ya que tienen una especie de mecanismo se puede tener una especie de mecanismo de generación de sonido más eficiente, como por ejemplo el camarón pistola, un crustáceo de no más de 2 pulgadas de largo que es capaz de crear ondas sonoras a la par con las de un motor de reacción moderno mediante el uso de sus pinzas. Pero todo esto son simples especulaciones, no se sabe qué realmente provocó este ruido. No me imagino cualquier otra conspiración que haya alcanzado la misma viralidad y trascendencia en medios que esta. Una teoría que dicta que, el alunizaje transmitido a escala mundial, que llevó a Estados Unidos a ganar la carrera espacial y que implicó importantes avances en la ingeniería aeroespacial, no ha sido más que un timo organizado por el mismo gobierno estadounidense para vencer a los soviéticos. Montaje cuya dirección estuvo bajo encargo del quisquilloso director Stanley Kubrick. El origen de todo esto se remonta a mucho antes del Apolo 11. De por sí no todos los ciudadanos estadounidenses eran crédulos a las misiones, por lo que rumores de fraudes y montajes se fueron cultivando. Sobre todo por parte de grupos terraplanistas, pues lo que indicaba la NASA contradecía sus creencias. Entonces, nace esta idea.
de que el director estadounidense Stanley Kubrick, conocido por mandar a Shelley Duvall a repetir la misma escena más de 100 veces y a su secretaria redactar una misma frase en centenares de hojas para mantener la fidelidad con la obra, fue contratado por el gobierno luego de ver su trabajo en 2001, Una odisea espacial, para dirigir y rodar el montaje del alunizaje con exquisito detalle, basándose en el guión de Arthur Clarke. Las pruebas que se indican son varias. La bandera que flamea en el espacio, la ausencia de estrellas en el material, las múltiples sombras en las imágenes, el hecho de que pudieron ralentizar el rodaje en postproducción para simular la poca gravedad, y por supuesto las declaraciones de personajes de dudosa reputación. Algunas son de hecho interesantes, como que pudieron usarse espacios de preparación para el traje para fabricar el montaje, o que en primer lugar el gobierno estadounidense no es siempre transparente con sus ciudadanos, por lo visto en el escándalo de Watergate de 1972. Aunque reflexionando, ¿realmente lo hubiese valido? No solo es Kubrick y los astronautas, hablamos de artistas buenos para montar las fotografías, expertos en utilería para recrear naves y sus manuales que pueden consultarse hoy en línea, técnicos en cámaras, técnicos en iluminación, actores para los maquinistas, programadores y técnicos que declararon durante décadas y por supuesto a los expertos en ambientes espaciales para asegurar el realismo. Y todo esperando que a ninguno de ellos se le soltara la lengua. Simplemente absurdo. Este tema se refiere al post de una non de 4chan en la que relata y cuenta una teoría alocada en la que la historia del primer juego de la franquicia más reconocida de Valve, Half-Life, es una alusión a un suceso o conspiración que ocurrió a sombras. Se refiere a que supuestamente existió una instalación real en algún lugar de Nuevo México parecida a la conocida organización Black Mesa del juego, obviamente no se llama así. Según el usuario, los globalistas / Estado Profundo tenían varias instalaciones como esa en todo el mundo y que lo usaban para investigar tecnología alienígena. En el lore del juego, el gobierno investiga a la conocida tecnología de teletransportación en Black Mesa, que sería la misma que permite mover personas y objetos de manera instantánea a grandes distancias. Y gracias a eso los científicos de la instalación lograron hacer eso, pero al mismo tiempo descubrieron el conocido mundo fronterizo Oxen, lo cual llevan a cabo la teletransportación y, esencialmente, es algo que los mismos científicos que al lograr mover tienen que moverse a través del ya mencionado Oxen. El anon menciona que en la vida real, la élite / globalistas / Estado Profundo no solo buscaban la tecnología de teletransportación sino que, con la telepatía, proyección astral, ocultismo y fuentes de energías alternativas, sabían que estas cosas son reales y las usaban a su favor para tener más poder sobre la mente en las personas y para poder aumentar el poder y dominio de todas las naciones, siendo un éxito, pero al mismo tiempo, cuando experimentaron con esto se encontraron con el mundo fronterizo. Según el anon dice que eso existe en la vida real. Según nuestro loco amigo, dice que el Xen de la vida real era como el reino astral, como si fuera una dimensión alternativa, y que cuando los investigadores y ocultistas del Estado Profundo experimentaron con tecnologías ocultas y se encontraran con el dichoso mundo fronterizo, inmediatamente se encontraron con razas alienígenas que vivían allí, como en el juego .png. En el juego los primeros monstruos que te encuentras como jugador en el juego son los Earthcrabs y estos extraterrestres de bajo rango del mundo fronterizo de Xen, lo que hacen es atacar a un anfitrión y se adhieren a su cráneo e interactúan directamente con su cerebro para controlar el organismo. Rápidamente convierten a su anfitrión en un zombi sin sentido, subordinado a la voluntad de la mente colmena alienígena. El anon menciona que esos Earthcrabs existen en el plano astral, y los investigadores del Estado Profundo fueron infectados por ellos al principio del proceso de investigación. Pero también hay muchos otros tipos de extraterrestres. Otro personaje que menciona que es del juego y que es el más poderoso de ellos es el G-Men. G-Men es el personaje más crucial del juego Half-Life. Se revela poco a poco al jugador que el G-Men de hecho tiene el control del gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿no hay algo apagado sobre el G-Men? Extrae mucho sus SI, a veces, no parece del todo humano. El hecho es que no lo es. Cuando los ocultistas del Estado Profundo comenzaron a interactuar con el mundo fronterizo, una entidad conocida como G-Men los notó de inmediato. Es un ser de inmenso poder.
Tiene la capacidad de cambiar de forma, de aparecer en cualquier forma que le gustaría, eso explica su comportamiento espeluznante y, a veces, su patrón de comportamiento inhumano. Según el Anon, el G-Men está a cargo del gobierno del Estado Profundo ahora. Se apoderó de sus mentes, simple y llanamente, porque los ocultistas del Estado Profundo no sabían en lo que se estaban metiendo. Esto está simbolizado, en el videojuego, por el evento Cascada de Resonancia, donde los extraterrestres invaden repentinamente nuestro mundo desde el mundo fronterizo, a través de los portales que abrieron los científicos. El gobierno trató de contener la brecha, pero en ese momento el gobierno ya estaba controlado por el G-Men. El Anon acá empieza a hablar y referirse al prota Gordon Freeman, el personaje del jugador. Inicialmente no está al tanto de la investigación real que se lleva a cabo en Black Mesa. Él no sabe sobre el mundo fronterizo. Así es como llevan a cabo su profunda investigación telepática, no informan a sus trabajadores de bajo nivel sobre sus secretos más íntimos. Incluso la mayoría del personal en sus instalaciones de investigación subterráneas no saben qué es lo que realmente están investigando en estas instalaciones. Pero Freeman finalmente se entera del alcance de la situación y lucha contra los extraterrestres. Eventualmente derrota al jefe alienígena, solo para ser confrontado por el G-Men. Había estado jugando el juego del G-Men todo el tiempo. G-Men quería usar a Gordon para luchar contra los alienígenas y, al final, a Freeman se le da una opción: unirse a G-Men o morir. Todo esto también se ha desarrollado en la realidad. Freeman se convirtió en uno de los empleados de mayor confianza de G-Men en el reino astral. Incluso el propio G-Men tiene empleadores que menciona brevemente, seguramente uno de los ángeles caídos. Según el Anon, cree que Half-Life puede interpretarse como una revelación y que según él, de alguna manera, los diseñadores de juegos de Valve obtuvieron esta idea de las instalaciones de investigación de Black Mesa en Nuevo México, el mundo fronterizo, los extraterrestres y el G-Men. Probablemente no sabían que estaban programando un juego sobre nuestro gobierno oculto en la sombra, que tiene conexiones astrales con entidades alienígenas, pero eso es lo que hicieron, conscientes o inconscientes. El punto en el que nos encontramos ahora es que los humanos ya no tienen el control. Intentaron usar el ocultismo, la telepatía, la teletransportación mental para mejorar sus poderes, pero se encontraron con otros seres, criaturas del mundo fronterizo, seres inmensamente poderosos con capacidad de cambiar de forma y controlar la mente. Ahora están controlados por el G-Men. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Quién es él? Definitivamente desencadena algo de reptiliano. En conclusión, si nos ponemos muy imaginativos, poder imaginar un escenario como en el videojuego de Valve y que ocurra algo así en las sombras sería de lo más caótico y loco que pueda ocurrir. En todo caso, pese que es interesante esto, no deja de ser los delirios de un usuario de 4chan que se le olvidó de tomar sus pastillas para la esquizofrenia antes de postear y comentar esto. En 2016, en YouTube surgió una peculiar moda entre canales dedicados a entretener niños. Vídeos de personas mal disfrazadas como personajes de Marvel o Disney jugando entre sí. Vídeos que derivan del gran éxito de los canales de canciones infantiles, pero ahora usando a personajes reconocidos en el imaginario colectivo para atraer a más infantes. Junto a eso, también habían animaciones en stop motion y en Micromedia Flash con esa misma temática, aunque con mucho menos presupuesto. Era tal el presupuesto para este contenido, que uno podía pecar en pensar que eran todos del mismo canal. No fue hasta que muchos, incluyendo padres de familia, se adentraron a ver estos canales cuando notaron que algunos vídeos que hacían podrían llegar a ser particularmente morbosos. Fetiches explícitos, contenido escatológico gráfico, escenarios violentos y a veces incluso rayando lo sexual. Y todo esto dirigido a la misma audiencia. Fue aquí donde todo Internet estuvo de acuerdo en que esto era un problema realmente preocupante. Miles de vídeos se hicieron pidiendo precaución en los padres de familia acerca de lo que ven sus hijos en Internet, incluso viniendo de YouTube Kids, y llamando la atención a YouTube, cuando estos canales incumplen en toda regla sus propios lineamientos y ellos hacían la vista gorda. Luego se extendieron rumores, y surgieron teorías del porqué, tachando a YouTube de ser cómplice de alimentar y premiar a comunidades realmente turbias. Mientras menos hacía YouTube, más morboso se volvía el contenido de estos canales.
YouTube Kids ya no era seguro para la estadía de los niños. No sería hasta que se hicieron denuncias colectivas a muchos de estos canales, y cuando medios importantes reportaron el asunto incluso en televisión, cuando YouTube recién pondría manos a la obra y empezaría una purga de canales infantiles. Y no solo eso, YouTube tomaría medidas para que esto no volviese a pasar, que cambiaron al algoritmo. Y así fue como acabó todo. En lo absoluto. Recordemos cómo en el 2021 salían en móviles anuncios muy subidos de tono, con los personajes del Friday Night Funkin' en situaciones sexuales. Y hoy en día, si uno busca bien, encontrará nuevos canales que usan a los monigotes del momento en animaciones o live actions en las mismas situaciones grotescas y sexuales, sin la menor muestra de ser parodias. Claro, ya no en YouTube Kids, porque así no recibirían dinero de la publicidad, así que llaman la atención desde el YouTube normal. A ver, en resumen, va de una colonia de esclavos humanos mantenida en Marte, para servir a la colonia marciana. Según la teoría propuesta por el exagente de la CIA Robert David Steele, una sociedad secreta secuestra niños para llevarlos durante un viaje de 20 años hacia Marte, donde concluirá con su adoctrinamiento para ser dóciles a las órdenes de los nuevos líderes. Imagínense el ruido que causó esta fumada para que la NASA llegara y se sintiera en la necesidad de desmentirla. En primer lugar, un viaje a Marte con la tecnología actual no cuesta más de un año. 20 años suena absurdo, además de que terminarían rostizados los tripulantes por la radiación del espacio. Aunque claro, con un año hablamos de viajes en naves para llevar a los robots exploradores. Y ya que mencioné a la radiación, hablemos del por qué la vida en Marte no es posible. El planeta rojo recibe una radiación mortal, para nada es comparable a la del espacio. Además de que su gravedad no hace que sea factible la existencia de vida. Digamos que forzamos la existencia de vida bajo alguna arquitectura moderna, al mayor estilo del Vengador del Futuro. ¿Por qué gastar tanto en una construcción de ese tipo? Si bien se puede hacer lo mismo en la Tierra, ¿no? Miren a empresas que usan mano de obra infantil para su industria como Nestlé. Dudo que quieran invertir en esta bestialidad cuando ni siquiera saben hacerlo por la mano de obra legal. Y aquí el giro del tema, y Dios quiera que no me lo corten de la edición, porque en la investigación encontré una empresa de alimentos y confites estadounidenses llamada Mars, que fue acusada hace unos años junto a Nestlé y Hershey's por contar con mano de obra ilegal. Esto utilizando niños para la manipulación de la materia prima. Y obvio, todo se encontraba en unas condiciones deplorables. Inicialmente tuve la idea de que toda esta conspiración había sido un intento de desviar la atención de los medios y mantener su imagen, porque no eran las únicas dentro de las involucradas, aunque según parece falló, porque al final el caso sí tuvo revuelo y los llevó a juicio. Y si Mars no fue tan apuntada como Nestlé, es porque no se trata de una marca tan globalizada como esta. Puede que lo hayan visto venir, siendo la situación de la declaración de Robert David del 2017, y con ello se juntan las notas más antiguas del caso del 2019. En 1983, Judy Johnson, madre de unos jóvenes estudiantes de preescolar, informó y denunció a la policía que su hijo había sido sodomizado por su esposo separado y por el maestro de McCartin, Ray Bucket. Este último era nieto de la fundadora de la escuela Virginia McMartin e hijo de la administradora Peggy McMartin Bucky. La creencia de Johnson de que su hijo había sido abusado comenzó cuando su hijo empezó a tener evacuaciones intestinales muy dolorosas. Lo que sucedió después todavía se discute. Algunas fuentes afirman que en ese momento el hijo de Johnson negó su sugerencia de que sus maestros de preescolar habían abusado de él, mientras que otros dicen que afirmó el abuso. Varios cientos de niños fueron luego entrevistados por el Children's Institute International, una clínica de terapia del abuso con sede en Los Ángeles dirigida por Ken McFarlane. Las técnicas de entrevista utilizadas durante las investigaciones de los denunciados fueron muy subjetivas e invitaron a los niños a fingir o especular sobre sus supuestos hechos. Pero la primavera de 1984 se afirmó que 360 niños habían sido abusados. Astrid Happenstall realizó exámenes médicos y tomó fotografías de lo que ella creía eran cicatrices diminutas, que según afirmó fueron causadas por una penetración anal. El periodista John Earl creía que sus hallazgos se basaban
basaban en antecedentes médicos sin fundamento. Investigaciones posteriores demostraron que los métodos de interrogatorio utilizados con los niños eran extremadamente sugerentes y conducían a falsas acusaciones. Otros creen que el interrogatorio en sí mismo pudo haber llevado el síndrome de la memoria falsa entre los niños interrogados. Solo 41 de los 370 niños originales finalmente testificaron en el gran jurado y en las audiencias previas al juicio, y menos de una docena testificaron en los juicios reales. Algunas acusaciones fueron descritas como extrañas, superpuestas con las acusaciones que reflejaban el emergente pánico del abuso ritual satánico. Se alegó que, además de haber sido abusados sexualmente, vieron volar brujas, viajaron en un globo aerostático y fueron conducidos por túneles. Johnson, quien hizo las alegaciones iniciales, hizo declaraciones extrañas e imposibles sobre Raymond Bucky, incluyendo que podía volar. Uno de los fiscales originales, Glenn Stibbs, abandonó el caso como protesta y afirmó que otros fiscales habían ocultado las pruebas a la defensa, incluida la información de que el hijo de Johnson en realidad no identificó a Ray Bucky en una serie de fotografías. Después de 2 juicios, todos los acusados finalmente fueron declarados no culpables y se desmintieron los cargos en su contra. Existe una conspiración que muestra otra cara no contada de manera oficial, y cuenta lo siguiente: Judy Johnson no tenía antecedentes de enfermedad mental o alcoholismo antes de enterarse de que su hijo había sido abusado. Ni siquiera fue la primera persona en llamar a la policía. Después de llevar a su hijo a 3 médicos diferentes, todos los cuales observaron signos físicos de abuso, uno de ellos hizo la llamada telefónica inicial. Al contrario de lo que afirma Wikipedia, Glenn Stibbs abandonó el caso porque creía que las acusaciones estaban saliendo de control y que algunos de los acusados no eran culpables. Sin embargo, admitió que todavía creía que Ray Bucky era culpable. Una vez más, contrario a lo que afirma Wikipedia, una excavación arqueológica realizada por Gary Stickle encontró evidencia clara de un complejo de túneles excavados a mano con entradas y salidas exactamente donde los niños dijeron que estaría. También se descubrió un plato enterrado con un pentagrama dibujado y cientos de huesos de animales. El director retirado del FBI, Ted Gunderson, descubrió un templo satánico abandonado que se encontraba con altares quemados en un lugar oculto en las montañas cercanas a la que los niños dijeron que los habían llevado. Presentó esta evidencia al fiscal principalmente, quien le dijo que no estaba interesada. Paul Binum, un detective de policía jubilado que trabaja en el caso, pudo vincular a un hombre llamado Robert Wickler. Wickler fue acusado junto con otros 2 hombres de abusar sexualmente de niños en un servicio de cuidado de niños que tenían en un motel cercano. Varios niños de MC Martin identificaron la fotografía de Wickler en la fila y dijeron que lo habían visitado a menudo en preescolar. Wickler murió presuntamente de una sobredosis de drogas antes de su juicio, el día antes de la fecha prevista para dar el testimonio en el caso McMartin, presuntamente por una herida de bala autoinfligida. Bynum fue contratado originalmente por la defensa, no por la acusación, y el día antes de su presunto suicidio había hecho un comentario críptico a un amigo sobre su próximo testimonio: a ninguna de las partes le va a gustar lo que tengo que decir. En 2020, el FBI descalificó varios miles de páginas de documentos relacionadas con el culto de Finders. Varias de estas páginas mencionan a MC Martin, incluida la evidencia del complejo de túneles debajo de la escuela. El informe también menciona que cada salón de la escuela tenía un interruptor. Esta era la alarma de incendio, pero estos interruptores no se conectaban a la estación de bomberos donde se supone que deberían de estar. En su lugar se usaba como un sistema de alerta dentro de la escuela. Esto es importante, ya que varios niños afirmaron que este sistema se usaba para calentar a los adultos cuando un padre aparecía en la escuela inesperadamente. Si bien algunas extrañas acusaciones pueden explicarse por preguntas graciosas y la tendencia de los niños a exagerar, hay algo más de lo que parece. Por ejemplo, el niño de 3 años Judy Johnson informó haber sido sodomizado por un león. En otros 3 casos de abuso infantil, había niños que afirmaban cosas similares. Los niños mayores señalaron que habían visto la cremallera en el disfraz de leones. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó ahí, así que todo queda como un misterio. El contexto del estreno de la primera película de Godzilla en 1954 es tan vital que sin él seguramente no se hubiera dado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó rendida por los lanzamientos de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero eso no fue todo, la ocupación de los Estados Unidos continuó en el archipiélago de facto hasta 1952, y en ese tiempo la potencia norteamericana utilizó sus posiciones en el Pacífico como campo de pruebas para sus nuevas armas. Además de las pruebas de Atoll on Bikini con bombas nucleares, el ejército norteamericano
americano lanzó en 1954 en la isla de Euggelab la primera bomba de hidrógeno de la historia, la cual se calcula tenía 1000 veces más potencia que la que fue lanzada en Hiroshima. Una de estas explosiones tuvo un gran efecto en el entorno, a un pequeño atunero japonés. La radiación pasó por la tripulación y llevó a la muerte al jefe de la radio del barco, Akichi Kuboyama. El impacto de la noticia sobre la población nipona no pudo ser mayor. Godzilla nació como el reflejo del temor nuclear y de la imposibilidad de escapar a los desastres naturales. Ese temor atómico fue lo que inspiró al productor Tomoyuki Tanaka a pensar en el personaje de Godzilla. Y en la primera película, Gojira, su nombre original, es un lagarto prehistórico que ha sobrevivido. En una pequeña isla de Japón donde sus apariciones esporádicas llevan a sus pobladores a considerarlo como una especie de dios, todo claro está, hasta que las piedras atómicas y las bombas de Hiroshima y Nagasaki lo alertan, no es cuando él sale de la superficie. Una metáfora perfecta del terror y la masacre que podía desatar las armas nucleares, así acabando con una moraleja directa del Dr. Yamame, el descubridor del monstruo, diciendo que otro Godzilla podría surgir si seguían las pruebas atómicas. Este carácter de advertencia sobre el riesgo que la humanidad puede suponer sobre sí misma se mantuvo durante buena parte de las primeras películas de Toho, aunque con el descenso de la amenaza nuclear y la mejora del país, el tono fue más relajado. Es ahí donde comienza Godzilla como producto, enfrentándose a numerosos monstruos como en la actual película en exhibición, y volviéndose en algunas versiones anteriores no una fuerza destructora, sino un aliado del pueblo japonés ante otras amenazas. El petrodólar es un término económico inventado para referirse a cualquier dólar manufacturado con la intención de pagar o producir petróleo fuera y dentro del país estadounidense, destacándose toda la controversia alrededor del país americano frente a sus políticas sobreprotectoras frente a toda la industria del combustible en general, siendo aquí donde entra Irak el conflicto. Bajo el gobierno de Saddam Hussein en 1995 iniciaría una campaña de negociaciones con Estados Unidos para intercambiar sus abastecimientos de petróleo, esto por bienes humanos. En vez del ya nombrado petrodólar, que por la ley estaba obligado a tomarse como moneda, las negociaciones terminarían en 2003. Por supuesto, con la invasión americana a Irak, que terminó con el régimen del dictador Saddam Hussein, y que dejarían a Irak, un país vecino, obligado a vender su larga cantidad de petróleo en dólares, siendo de notar los conflictos más actuales, especialmente 4 años después, cuando el gobierno iraní decidió cerrarle las puertas a Estados Unidos y decidió vender solamente a China, con sus monedas natales, teniendo el país americano contra las cuerdas y obligándolo a colocar sus sanciones económicas que no le permitirían vender sus abastecimientos en los países europeos, siendo que muchos economistas ven a un futuro la situación del país oriental como insostenible, gracias a los productos futuros de tanto China como India de abastecerse, borrando del mapa así la dependencia del petróleo iraní. Era una solterona rica que vivía sola en una casa de campo cerca de Whalebone Corner, Fingringo, Essex. Desapareció en el verano de 1939, y un amigo preocupado presentó su informe como persona desaparecida 3 meses después de lo sucedido. Le dijo a la policía que registró la casa en su totalidad yendo en su búsqueda, pero no la encontró. La puerta de la cabaña estaba abierta, una bandeja con sus restos de comida estaba presente encima de la mesa y una copia de Romeo y Julieta reposaba encima de la chimenea. La policía registró cada rincón de la cabaña y no encontraron mayor pista sobre el paradero de Ada. En 1942, su amistad más cercana, George Winkle, entró en la cabaña para localizar a su amiga desaparecida, afirmando haber entrado por la puerta principal cerrada con llave, registrando la pequeña cabaña de 3 habitaciones de arriba a abajo. No encontró nada fuera de lo ordinario, al igual que las 2 búsquedas que realizó con anterioridad. 9 años después, en abril de 1948, se halló un depósito misterioso en la cuenta bancaria de Ada y la policía regresó nuevamente a la ya deteriorada y abandonada cabaña para buscarla. Encontraron restos óseos que inicialmente no se pudieron identificar completamente vestidos colocados estratégicamente en la cama. Junto a los restos había una botella etiquetada como veneno.
Las autoridades británicas desconocían quién devolvió al principio el cuerpo a la casa. Sorprendentemente, la policía determinó más tarde que los restos no eran de Ada, y hasta el día de hoy, sigue desaparecida. Los restos de aquella persona nunca pudieron ser identificados. La policía sospecha que la persona que colocó el depósito de la cuenta bancaria a inicios de 1948 pudo ser el mismo perpetrador que colocó los restos no identificables en la casa de Ada para crear confusión y distraer a las autoridades de sus verdaderos objetivos, siendo posiblemente el asesino de ambas mujeres. El caso permanece abierto en la actualidad. Virginia Occidental es conocida por ser el hogar de una variedad de criaturas inusuales, desde el famoso Mothman de Point Pleasant hasta el monstruo de Flatwoods en el condado de Braxton. A pesar de esto, hay una criatura que pocos conocen, incluso dentro del propio estado: el hombre vegetal de Virginia Occidental. Se trata de un caso extraño y poco documentado que ha llamado la atención de los pocos que lo conocen. La leyenda del hombre vegetal de Virginia Occidental cuenta que se trata de una criatura muy alta, posiblemente de más de 7 pies de altura, que presenta una forma semi-humana. Lo más peculiar de esta criatura es que poseía una base parcialmente vegetal, lo que daba la impresión de que su cuerpo estaba compuesto por una mezcla de humanidad y vegetación. En cuanto a su aspecto, se describía que el hombre vegetal tenía orejas grandes y unos ojos hipnóticos que cambiaban rápidamente de color, pasando del rojo al amarillo en cuestión de segundos. Sus brazos eran muy delgados y parecían cañas que se doblaban con el viento en la orilla de un río. Lo más llamativo de sus extremidades eran las ventosas que tenía en las puntas de sus dedos, de las que sobresalen espinas. Se decía que el Boogeyman era capaz de moverse con rapidez y de desaparecer en la densa vegetación de los bosques de Virginia Occidental. Además, se le atribuyen otros comportamientos extraños, como emitir un sonido similar a un zumbido y desaparecer repentinamente de la vista de las personas que lo observaban. Aunque la existencia del hombre vegetal no ha sido demostrada y se considera como una leyenda o mito local, algunos habitantes de Virginia Occidental aseguran haberlo visto en los bosques de la región. La leyenda ha sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos en criptozoología y ha generado interés en aquellos que disfrutan de las historias sobre criaturas misteriosas y desconocidas. En 1968, un hombre llamado Jennings Frederick se encontraba en los bosques alrededor de Fairmont, Virginia Occidental, cazando en busca de presas. En un momento dado, mientras se movía por el bosque, Frederick escuchó un extraño ruido. Era un sonido agudo y constante que parecía provenir de una fuente cercana. Intrigado por la extraña emisión, el cazador se dirigió hacia ella para investigar su origen. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con la criatura conocida como el hombre vegetal. Según relató Frederick, la criatura parecía estar debilitada y enferma. Lo más inusual, sin embargo, fue que el cazador comenzó a escuchar las palabras que salían de la boca del hombre vegetal. Según Frederick, la criatura estaba tratando de comunicarse telepáticamente con él, y le dijo lo siguiente: «No debes temerme. Deseo comunicarme. Vengo como amigo. Los conocemos a todos ustedes. Vengo en paz. Necesito asistencia médica. Necesito tu ayuda». Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, la criatura se abalanzó sobre Frederick y lo envolvió en sus brazos. Según el relato del cazador, la criatura era sorprendentemente fuerte y tenía espinas en los dedos que le atravesaron la piel y le drenaron la sangre. Mientras era abrazado por el hombre vegetal, Frederick se sintió cautivado por los brillantes ojos de la criatura, que cambiaban de color de manera hipnótica. Finalmente, la criatura se alejó corriendo colina arriba a una velocidad increíble, dejando a Frederick herido y en estado de shock. Después del incidente, Frederick aseguró haber escuchado un zumbido profundo que provenía de detrás de la colina, sugiriendo que el hombre vegetal pudo haber despegado en una nave espacial. A pesar de que el encuentro de Jennings Frederick en 1968 es el único avistamiento registrado del hombre vegetal, su historia ha sido transmitida de generación en generación en Virginia Occidental y ha capturado el interés de los investigadores de lo paranormal y los entusiastas de las criaturas misteriosas. La historia también ha inspirado la creación de obras de ficción y leyendas en la región.
Forest Terror se refiere a la paranoia o miedo a la soledad en los bosques frondosos, siguiendo los mismos tropos que el miedo a los océanos y distintas fobias de ese estilo. Se caracteriza por traernos al aislamiento de estar solo en lo que parece ser un campo infinito que se expande por toda la oscuridad del universo, naciendo igualmente distintas leyendas, personajes y películas de este peculiar miedo. Entre los que están, por sobre todo en las culturas americanas, tenemos a los Skinwalkers, los Wendigos o la Bruja de Blair. Este terror es extrañamente específico, pero todos ya conocemos de una forma u otra cómo es o lo que se siente. Durante el auge de la primera generación de Pokémon existieron varias leyendas sobre cosas ocultas dentro del juego, como la obtención de Mew o la versión original de la música del pueblo Lavanda. Sin embargo, una de las más populares en aquel tiempo fueron los Pokégods. ¿Qué son los Pokébots? Se trata de bestias sumamente poderosas. Para su único método de obtención se necesitaban hacer cosas bastante ridículas, como por ejemplo derrotar al alto mando más de 100 veces, hablar con todos los NPCs, terminar el juego en un determinado tiempo y un largo etcétera. Pero al menos valió la pena todo ese esfuerzo por su altísimo poder, superando incluso a los legendarios de ese momento. Volviendo al tema de Mew, en un principio se creía que aquel Pokémon pertenecía a dicha categoría. Al ser visto únicamente en el anime, muchos empezaron con las teorías para encontrarlo en dicho Pokémon, siendo la más popular la del camión cerca del SS Ain. Eso mismo pasó cuando el Pokémon Mysigno fue descubierto. Desde aquel entonces los fans especularon que si estos dos Pokémon estaban ocultos, podrían haber más, y de ahí salieron Pokémones como Mewtwo, Pika-Blue, Doomsday, Hellraiser, Skelozard y un largo etcétera. Con la llegada de la segunda generación, varios de estos mitos se fueron desmintiendo. Pika-Blue, uno de los supuestos Pokébots, terminó siendo Marill. Se confirmó luego que Mysigno era un error del juego. Sin embargo, el que sí llegó a considerarse como un Pokémon oculto era Mew. Es verdad que la fiebre por los Pokégods nunca acabó, pero sí fue mermando con el paso de las generaciones. Uno de los Pokébots que llegaron a ser más populares en el post-auge era Luxor, pero a este se le considera más que todo una leyenda urbana. Si quieren saber más acerca del tema, les recomiendo ver el video de mi colega Duels. Esta es la teoría del último papa que existirá antes del fin del mundo, el supuesto Papa Negro. Nacido de una serie de 112 frases crípticas en latín, se encarga de dar una predicción de todos los papas nacidos y por nacer en la historia de la humanidad, empezando con Celestino II en el siglo XI. Supuestamente es desconocido el origen de tal profecía, ya que según la iglesia, tal no había sido impresa o reimpresa nunca, por lo que existen varias teorías del origen de esta misma. Solo se sabe que fue creada alrededor del año 1590, gracias al hecho de que antes de este año todas las predicciones son extremadamente precisas y luego de este mismo se vuelven un montón de verborreas y metáforas, humedeciéndose en pecado mientras más avanza al final de los supuestos tiempos de nuestra humanidad, en un año desconocido donde el Papa Negro no estará más que sumido en la perdición de su pueblo. El reino de los topos es igualmente un tropo creado por la paranoia masiva convertido en un cliché del entretenimiento, tratándose de la idea de un reino subterráneo por debajo de nuestras ciudades creado por, obviamente, hombres topos, siendo este mismo un caso de histeria masiva sin bases ni fundamentos reales, al mismo estilo que el síndrome de Truman Show, por lo que tiene sentido que tan rápidamente se haya convertido en un chiste dentro del cine, series y cómics como algo recurrente en la cultura popular.
Durante principios del siglo XX, la costa este de los Estados Unidos se convirtió en el foco mundial de las grandes mafias. Una época dorada para el crimen organizado impulsada principalmente por la prohibición, al igual que la aplicación y vigencia de la ley seca. Años en los cuales los grandes jefes mafiosos como Al Capone tenían tanto poder que, incluso tras ser apresados, podían seguir viviendo su vida lujosa y llena de excesos, incluso tras las rejas. Sin embargo, a pesar del romanticismo creado por Hollywood, las mafias eran brutales y despiadadas. Esta es la historia de Michael Malloy, el más duro de todos ellos, tanto que incluso tuvieron que intentar asesinarlo más de 4 veces en una misma noche. Michael Malloy era un vagabundo de origen irlandés de la década de 1930 en Nueva York. Desafortunadamente, se rodearía de personas de mal pasar que, intentando sacar rédito de su muerte, lo pondrían bajo 3 seguros de vida. Estos eran apellidados Murphy, Marino, Pasqua y Chrisberg, quienes esperaban cobrar un seguro de vida equivalente a $60,000 actuales. El asesinato debía parecer una muerte natural, por lo que pensaron que una muerte por envenenamiento con alcohol, uno de los más grandes vicios de Malloy, sería oportuna para así engañar a las aseguradoras. Marino, que tenía una tienda de licores y aperitivos, tendría la buena bondad de darle crédito infinito a nuestro héroe, pensando que así, ante la posibilidad de beber todo lo que éste quisiera, moriría rápidamente por coma etílico. Pero no fue así, y Malloy probó ser un Hércules del mundo moderno. Tras tomar repetidas veces copiosas cantidades de alcohol que envenenarían a un hombre promedio durante varias semanas, el único efecto secundario que padecería sería el irse a dormir varias horas, solo para levantarse al poco tiempo. Esto comenzó a suponerle un gran coste a Marino, por lo que convenció al grupo de mezclar su bebida con anticongelante, intentando así asegurar una muerte que, muy a pesar de sus verdugos, no llegaría aún. Tras esto procederían a mezclar el vino con veneno e incluso le ofrecerían mariscos con alcohol, algo que al parecer querían venenoso. Nada funcionaba, incluso el alimento para caballos o trementina mezclada con vino lograban descomponer al Hércules neoyorquino. Ni siquiera un sándwich hecho a partir de sardinas podridas y fragmentos de hoja para fritar tuvieron efecto alguno. Tal fracaso lo llevó a buscar otra solución, y una noche de invierno en la que la temperatura logró descender a un promedio de 26 grados centígrados, lo mojaron con grandes cantidades de agua y lo dejaron durmiendo en uno de los tantos parques de la ciudad. Pero ni el desgarrador frío pudo con él, quien al día siguiente volvió con solo un pequeño resfriado. Incluso intentaron atropellarlos con un taxi, sobornando a un taxista llamado Harry Green, a quien le pagarían $150 si lograba matarlo. Tras de nuevo emborracharse, el inconsciente sería llevado hacia un camino solitario, en el cual Grimm, tras tomar 2 cuadras de aceleración con su taxi, le erraría al cuerpo de Malloy. Asustados lo llevarían a otro camino y ahí lograron su cometido. Finalmente, y ya creyéndolo muerto, lo abandonaron en ese lugar, pero Malloy seguía vivo, y el accidente solo le costaría 3 semanas de hospitalización a causa de su hombro y cráneo fracturados. El final de Malloy, para su desgracia, llegaría al salir del hospital, cuando tras emborracharse nuevamente, uno de los criminales le tapara la boca con una manguera ahogándolo y así terminando de una vez con su vida. Algo que hasta entonces le había resultado tarea imposible a muchos matones que habían intentado ajustar cuentas con él. Por supuesto, ahogarlo no fue tarea fácil, ya que requirió de muchos intentos previos cuando incluso eran varios los hombres que estaban constantemente golpeándolo e incluso maniatando. Finalmente, Malloy murió en la noche del 22 de febrero de 1933. De los mafiosos apresados, uno sería condenado a cadena perpetua y el resto ejecutados en la silla eléctrica por haber cometido un homicidio culposo. El homicidio de Malloy se volvió una leyenda en la ciudad de Nueva York, donde lo recuerdan incluso hasta el día de hoy como el tipo más duro de toda la historia, o también apodado Mike de Acero por los conocidos suyos. Tavistock es un gran fideicomiso principalmente centrado en la salud mental. Estamos hablando del GIDS, el Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género, que forma parte de la sección pediátrica del fideicomiso. Tavistock actualmente tiene un contrato con el NHS para proporcionar un servicio de identidad de género pediátrica. Cuando dicho contrato venza, GIDS será reemplazado por un modelo regional, inicialmente 2 clínicas con una expansión planificada a 8 clínicas. Que esto esté sucediendo es principalmente culpa de los informes públicos, ya que se puede encontrar en numerosos artículos de noticias, sobre todo
todo en su mayoría artículos británicos que publicaron títulos engañosos sobre el tema de que el GIT cerraría. También vale la pena señalar que el GIT tiene una facción aparentemente demasiado crítica de género sustancial, algunas con vínculos aparentes con organizaciones transhostiles, como Transgender Trend, lo que puede explicar en parte las diferencias entre las experiencias documentadas dentro de GITS y Tavistock, sobre todo por colectivos de jóvenes trans que lo comunicaron en los medios británicos en primera instancia. Spiliada Simidjen, junto a una tercera autora, Anna Hutchinson, escribieron una carta al editor de archivos of Sexual Behavior, donde respaldaban el cuestionable artículo Roth de Lisa Littman, que Transgender Trend vinculó con vehemente aprobación en su hilo de Twitter. También existe otra teoría respecto a una institución académica inglesa acusada de lavar cerebros y manipular a las masas. Tal vez el mayor sueño de las élites, que tienen como objetivo la acumulación de riqueza, haya sido poder hacerlo sin grandes conflictos con quienes lo producen, es decir, con los trabajadores. Por diferentes métodos a través de los tiempos, su objetivo fue que quienes integran las fuerzas laborales lo hagan con sueldos magros, sin que haya que prestar demasiada atención a las condiciones de dignidad en las que se producen y sin que se les ocurra protestar por estas cuestiones. En tal sentido, quienes detentan el poder en el mundo han buscado desde hace décadas metodologías cada vez más útiles para lograr dichas metas, y es allí donde la mirada de varios investigadores apunta directamente al Instituto Tavistock de Londres. Como ejemplo de ello, el exagente del Servicio Secreto Exterior británico conocido por las siglas MI16, John Coleman, escribió en 1969 sobre el papel fundamental que desempeña esa institución en la formación de opiniones políticas, sociales y económicas, entre otras. La bancarrota moral, espiritual, racial, económica, cultural e intelectual en la que nos encontramos hoy no es un fenómeno social, simplemente sucedió. Más bien es el producto de un programa creado por Tavistock cuidadosamente planeado. A su vez, Daniel Stulin, que fue miembro de la KGB, el servicio secreto soviético, investigó en profundidad la historia y los procedimientos que llevan adelante el instituto, al que acusa de atomizar a la población aplicando un arsenal de armas sociológicas y psiquiátricas, que tienen como efecto enfrentar a unos contra otros, una raza contra otra, a un grupo lingüístico contra otro. Los derechos de las mujeres contra la opresión de los hombres puede después subdividir a estos grupos en categorías profesionales. En el marco de las averiguaciones, el ex KGB también aseguró en su oportunidad: los defensores de los radicalismos de izquierda y derecha, de la conciencia cósmica, de la aberración que supone la New Age, de los movimientos contra la guerra y la contracultura de la guerra y el rock, han sido proyectos de ingeniería social que forman parte de un proyecto patrocinado por algún gobierno y financiación por una fundación y llevado a la práctica del Instituto de Relaciones Humanas de Tavistock. En tanto, en su página oficial, Tavistock se autodescribe: subyacente a todo nuestro trabajo hay un compromiso con la difusión de nuestras ideas, teorías y metodologías en curso, y con el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo profesional. Por lo tanto, la metodología de las relaciones grupales se utiliza como marco o herramienta dentro de nuestras ofertas de investigación y consultoría. Nuestro programa de relaciones grupales está diseñado deliberadamente para compartir lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo, tanto prácticos como conceptuales, con otras personas que desean expandir sus propias capacidades, realizar cambios dentro de sus organizaciones o más. Quieren transformar su interés en nuestro trabajo en nuevas iniciativas en todo el mundo. Nacido el 25 de junio de 1942 en la Unión Soviética. En 1978, Anatoly trabajaba como investigador en el Instituto de Física de Altas Energías de la ciudad de Krodvino, situada a 100 kilómetros al sur de Moscú. Krodvino fue una de las 60 ciudades científicas en auge financiadas por el Estado durante la Guerra Fría. Los científicos y sus familias vivían en estos pueblos, a varias horas de distancia de la siguiente ciudad, por motivos de seguridad para evitar ataques de espías. Bugorsky trabajó allí en el sincrotrón U-70, un tipo de acelerador de protones. Cuando se construyó, generaba el haz de energía más elevado del mundo. Hoy en día, el U-70 sigue siendo el acelerador de mayor energía de Rusia. Se hizo famoso no por su trabajo en física de partículas, sino porque sobrevivió a un accidente de radiación que debería haberle matado, cuando trabajaba en el sincrotrón U-70 cuando este se abrió. Se inclinó sobre el equipo y metió la cabeza en el acelerador de partículas para ver cuál era el problema. El mecanismo de seguridad se había desconectado durante experimentos anteriores y no se había reactivado. El lugar donde Bugorsky introdujo la cabeza en el acelerador de protones se encontraba en la trayectoria del haz de protones, que seguía activo. El haz golpeó a Anatoly Bugorsky en la nuca y, aunque no sintió dolor, vio un destello de luz más brillante que 1000 soles.
Este hombre era físico de partículas y sabía lo grave que era la situación. Aún así, no le dijo a nadie que le había estallado la cabeza con una cantidad insana de radiación. En lugar de eso, terminó su trabajo del día y se fue a casa a lidiar con los efectos fatales del accidente. El rayo atravesó la parte posterior de la cabeza de Anatoly Bugorsky y viajó a través de los lóbulos occipital y temporal del cerebro. A continuación, el rayo atravesó el oído medio antes de salir del cuerpo por el lado izquierdo de la nariz. Estas partes del cerebro y del oído desempeñan un papel importante en las funciones cotidianas del ser humano. El lóbulo occipital es la zona del cerebro responsable del procesamiento visual. El lóbulo temporal es el área del cerebro responsable del procesamiento de la información sensorial para su retención, esto incluye la comprensión del lenguaje, la asociación emocional y la memoria visual. La experiencia nuclear soviética era fuente de gran orgullo nacional, y los accidentes se mantenían en silencio. Volvió a una clínica de radiación para someterse a exámenes rutinarios y controlar su estado. En esas visitas a la clínica, conoció a otras personas que también habían sido víctimas de accidentes nucleares. Una vez que pudo hablar de su accidente, dijo a la prensa que las otras víctimas y él eran como antiguos reclusos, siempre estamos pendientes los unos de los otros, no somos tantos, y conocemos las historias de vida de los demás. En general, son historias tristes. Su rostro recuperó el volumen gracias a la intervención de los médicos, aunque sus nervios habían sido destruidos y gradualmente también se paralizó la parte izquierda de su cara y comenzó a tener episodios frecuentes de convulsiones. De todos modos pudo seguir una vida normal, acabando su doctorado y llegó a ocupar el puesto de coordinador de experimentos de física. Pero debido a la política de la Unión Soviética de mantener el secreto sobre cuestiones relacionadas con la energía nuclear, Bugorsky no habló del accidente durante más de una década. Fue solo después del desastre de Chernóbil cuando su historia salió a la luz. Anatoly Bugorsky sigue vivo y tiene 81 años en 2023. Sigue viviendo en Prodvino con su familia además de tener una vida relativamente normal, Rusia. Anatoly Bugorsky se ha mostrado abierto a ponerse a disposición de investigadores occidentales para que lo estudien, pero por razones económicas no se ha podido desplazar. Durante estos años se han dado a conocer bastantes polémicas en la industria del anime. Tanto abuso laboral como controversias con los creadores o escritores, y el anime de Yu-Gi-Oh no es la excepción a esto. Específicamente al tercer anime de la franquicia, Yu-Gi-Oh 5DS. Los que sepan de la serie y sus personajes, ya conocerán a Carly Carmine. Un personaje secundario que fue de suma relevancia en el arco de los Dark Signers. Hasta llegó a tener un buen arco de personaje. Y se creía que el personaje daba para más, pero de pronto el personaje pasó a ser alguien que sus apariciones eran muy esporádicas. ¿Qué pasó? Pues, esto viene de la primera seiyuu del personaje Lee Mei-chian. Pues resulta que ella estuvo involucrada en una secta pagana. Y como las sectas son muy mal vistas en Japón, se le vio forzado a Studio Gallop a vetar a la mujer y cambiar a último momento el siguiente arco de la serie. Esto los fans se darían cuenta por no solo la degradación del personaje, sino que también distintos agüeros en la trama y contradicciones a la ya establecida en los primeros arcos. Pero se preguntarán qué tipo de secta fue. Lamentablemente hay poca información en internet, pero esta se llama Romasopia, inaugurado en 2002, y en septiembre de 2010 los líderes de la secta fueron arrestados a raíz de que un miembro escapase tras ser disciplinado. Si bien las acciones de varios miembros del culto fueron turbias, la seiyuu fue una víctima durante todo el martirio. Tras ser descubierta meses después del arresto de los líderes, se retiró completamente de la actuación. Durante la emisión del anime de Pokémon han salido varios misterios y teorías de ciertos acontecimientos. Y uno de ellos es, ¿qué es lo que realmente sucedió con Brock y la profesora Ivy? Recordemos que tras la llegada de Ash a Pueblo Paleta después de ganar la Liga Naranja, se encuentra nuevamente con Brock en casa de su madre. Sin embargo, no da una respuesta clara y cada vez que le preguntaban por qué regresó, se comportaba de una manera extraña. Como si se hubiese traumado.
Sobre todo, cuando mencionan a la profesora. Desde estas escenas los fans han teorizado sobre la verdadera causa del regreso de Brock. Unas teorías son las siguientes. 1. La profesora ya está comprometida. 2. Brock fue rechazado. 3. Brock hizo algo muy vergonzoso. 4. La profesora tiene un secreto bastante turbio y Brock al darse cuenta huyó despavorido. 5. La profesora en realidad era un hombre disfrazado porque en ocasiones se le refería como profesor. 6. La profesora es lesbiana para este momento. Si bien hay puntos que son correctos, no se adentra demasiado en otros. Si dejamos a un lado de que, si es realmente una mujer y de que no es lesbiana, quedarían los demás puntos. 1. Realmente no creo que esté casada la profesora. Si fuera así, al menos una de sus ayudantes sería su hija. Igual no hay mucho trasfondo en las 3 chicas que ayudan a Ivy todo el tiempo. Ni siquiera en las novelas ligeras de Takeshi Shudo hay mención de la profesora Ivy Usikido, su nombre en japonés. 2. Esta es la más probable de todas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Brock ya ha sido rechazado en varias ocasiones y su reacción fue de tristeza. Pero en este caso, es un sentimiento más de trauma, incomodidad o una gran vergüenza. Así que dicho rechazo tendría que haber sido uno más fuerte. Como un rechazo de asco por la diferencia de edad o un rechazo tajante y violento. 3. Esto de que mojó la cama se tiene claro por los diálogos de Meout, aunque se podría tomar como un simple chiste. Aunque podría haber hecho otra cosa vergonzosa mientras trataba de impresionarla. 4. Esta ya sería sobrepensar mucho, pero es posible que en realidad la profesora Ivy sea una científica malvada que trabaja para el equipo Rocket o algo mucho peor. Ya que hay que tomar en cuenta que el personaje fue desechado para dar paso a la nueva trama de la película de Celebi. Dejando a un lado el misterio de la GS Vals. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.